misión. Querido amigo, en esta oportunidad estamos zarpando en este botecito denominado El Rey, con muchas más personas de las que originariamente habíamos programado, y con el amigo que hizo al final un aviso redondo. Sí, nos hizo una jugada. Estamos zarpando sobre aguas del lago navegable más alto del mundo, el famoso lago Titicaca. Con lo cual estamos muy contentos, era uno de los paseos que teníamos programado hacer. Y lo vamos a disfrutar muchísimo. Por suerte conseguimos venir arriba. ¿Qué pulso tengo, loco? El día está bastante soleado, así que si Oti me acompaña en la cámara, vamos a ver cómo nos alejamos de la ciudad de Copacabana. Amigo, la Morsa. Ahí, claro, y... La Morsa, Franco, el Lito, que se sacó la remera, nos cagó al final, nos versió. Sí. El Chaga, quien les habla, Marquito. Y los amigos saluden. Denis y Boris. El agua, No el agua, Oti, no el agua. No sé si se va a apreciar. ¿El agua? Así que bueno, vamos. Por lo visto no es tan frío como dicen. Más adelante más adelante en este trayecto lacustre vamos a tomar nuevas imágenes ya con la Isla del Sol, seguramente hacia ahí nos estamos dirigiendo, así que hasta ese momento nos despedimos a Estudios Centrales con un saludo grande de todos los tripulantes y el abuelo Pepe que quedó abajo Con bastante frío acá en la cubierta de... el barco. Del barquito, como para no cerrar, nos vinimos abajo porque las condiciones climáticas eran adversas, mucho frío. Ya estamos arribando en un minuto más, vamos a estar haciendo la hermosísima Isla del Sol. Si me acompaña Franco en la cámara, la vamos a utilizar. Así que bueno, acá tenemos un muy buen plano. Y bueno, vamos a recorrerlo un poquito y seguramente a ver si me puede picar algo. El abuelo se quiere comer el torrón con 3 huevos fritos. Preguntaba cuándo se lo había comido. Le dijeron que ayer no, que fue de ayer. Lleva comido la cantidad de huevos en 3 días que una persona habitante de este país come en un año. Pero no importa, vamos para adelante. ¿Cómo? Anoche les comí en omelette. No, correcto. Bueno, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y ahora vamos a ver si podemos recorrer un poquito, tomar algo, comer algo, y si no, tranquilo, igual. Nos pedimos Estudios Centrales hasta el próximo jueves. Se ve poquito. ¿Es que se ve? ¿Estás filmando? Sí. No, tranquilo, estamos tomando una cervecita acá en este barcito, tranquilo. El Oti en las cámaras y el Chaga en los cables. Estamos compartiendo la plaza central de la ciudad de Copacabana, Bolivia. Una brisa entre La Paz y Cusco. Tenemos acá una serie de ornamentas religiosas, históricas, que reflejan gran parte de la historia de lo que es la cultura autóctona americana con la cultura que llegó del otro lado del océano, y bueno, una serie de cosas más. Acá tenemos una catedral basílica que no sabemos el nombre todavía, pero cuando lo sepamos lo vamos a aportar, es bastante hermosa. Acá tenemos una especie de gran monolito gigante, o de ermita o no sé qué, con unas cruces bastante importantes. Y por aquel lado tenemos otra serie de cosas que... Mostrá el sombrero nuevo que te compraste. me voy a comprar un sombrero nuevo, por supuesto. Mira para abajo, así se ve. Muy lindo, ¿eh? Si la cámara me acompaña, nos vamos a ir desplazando hasta la calle para mostrar la parte de, artesanía y cosas que también son muy pintorescas, que esta es la parte religiosa de este centro de esta ciudad, pero allá tenemos una parte comercial donde la gente va, compra artículos, se sienta a tomar algo, se saca fotos, donde hay una mezcla de nacionalidades y costumbres e ideologías muy importantes. Acá en la salida, un lugar muy pintoresco que no pudimos conocer ayer, porque, bueno, hicimos la Isla del Sol, pero hoy, con mucho sol, estamos recorriendo este lugar que es verdaderamente hermoso. Acá tenemos información turística. Y esto es lo que sería la plaza central de la ciudad, con un parque que se llama Parque Regimiento, a ver si vemos el nombre. Parque Regimiento 44, no sé cuánto, no lo veo todo. Y nos desplazamos unos minutos más a la calle. La gente estaciona sus vehículos, compra artesanía en los diversos locales que hay. Es muy bonito, ya tenemos... Vení, vamos a hacer el detalle de este.
Acá tenemos diversas artesanías y ahí sí tenemos. Parque Regimiento LOA4 de Infantería 1822 o 1322, no lo vemos bien. Bueno, se nos extravió. Ah, está acá. Si la cámara me acompaña, vamos a obtener un plano de lo que le llaman el Calvario, es aquel cerro que vemos allá, con una cruz. No tiene zoom la cámara, pero allá arriba, ese cerro que se ve ahí, tenemos ganas de ir a subirlo, pero bueno, no sabemos si lo vamos a lograr. Acá tenemos una banda, parece que se está preparando para tocar. Y bueno, esto es, digamos, lo que sería la parte céntrica de esta ciudad muy colorida de Copacabana, y con este documento tan hermoso nos despedimos. Con el OTI en la cámara y que hagan los cables en la cima del llamado Calvario, no sé si es el nombre oficial, pero la gente dice suban al Calvario, que es un cerro que está pegado a la ciudad de Copacabana, sí. Al cual luego 12.700 metros de altura. Sí, más o menos, sí, un montón. Después de un esfuerzo supremo logramos, y muchísimas paradas técnicas, logramos acceder hasta la cima, pero eso tiene un premio, que es esta elocuente vista de la ciudad de Copacabana. Todavía no sabemos cuántos habitantes tiene, pero bueno, esta vista que se puede apreciar, si la cámara me sigue, la Plaza Central, que en realidad Plaza Central sería la Arbolada, y anexa a la Plaza Central tenemos una parte religiosa de la que hemos estado hace unos minutos, lo que pareciera ser un estadio de fútbol allá, y otra especie de cosa redonda allá que no sabemos bien qué es, que puede ser una plaza de toro o no. Si nos venimos para este lado vemos todos los barquitos. Por lo que sería ahí sería el hostel donde estamos parando, y la inmensidad de todo este paisaje que, si la cámara me acompaña, vemos del otro lado de esta cima. Vemos el lago, ya la inmensidad del lago con los mismos cruceros, y este sector acá a nuestra izquierda es una parte religiosa de ofrenda y todo, al cual no vamos a acceder porque no queremos molestar a nadie. Aparte la gente está como rezando, y si la cámara me sigue, las que están practicando unos rituales que llegamos tarde, pero bueno, son unos rituales donde me encienden unas llamas, en unas piedras, bueno, yo no sé bien qué quiero decir, pero bueno, ojalá lo supiera. Con toda esta explicación y con todo este rum nos despedimos hasta nuestro próximo contacto. Muchas gracias. Estamos birreando en el camino de la bajada del Calvario, y estamos escuchando al mítico Leo Dan. Este pequeño barcito en el camino del coso, del Calvario. Horas más linda, la paso contigo. Ya un poco más guerrera. ¿Más guerrera qué? Esta es la popular melodía de dejo todo lo que tengo que hacer. Botero, cuídate de River Plate, que a los tiros vas a volver. Vamos, Millonarios. No vamos a tapar la voz de Leo. Gracias, está muy buena. Gracias, Leo, vamos a tomar otro. Estelita. Sí, está muy buena, está muy buena. No. Estelita. ¿Cómo dice Macho? Estelita. Cántame la de Cristian Castro, dale. Pero yo la canté la tiene toda la noche. Pero de noche se ve todo en penumbra, dale. Yo la canté ayer, Dale. Vuélveme a querer, no me lastimes. Ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma. ¿Cómo le hago sin ti? Comentando un paseo melero. ¿Pasamos los dos cosos? Que estamos realizando. Nosotros somos los propios capitanes de este velero. Tenemos a Arlito en el timón, tenemos a Franco en un remo y tenemos a Chaga. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, en el otro remo. Todavía no
¿Y la banderita? Tenemos un velero de bandera boliviana. Todavía no podemos izar la vela la vamos a poder izar recién cuando estemos pasando Cuando pasemos estas embarcaciones. Recién ahí podemos izar las velas, lo cual va a ser... No, vos sos el encargado de manejarla. Lo cual va a ser un inconveniente, pero ahora nos vamos a organizar y todo. Como ustedes podrán apreciar, hemos izado la vela y nos estamos desplazando por efecto del viento. Y echado de acá, capitán. Echado a cerquita y sigue remando. Y lo estamos haciendo esto. Pero las condiciones de viento son variantes, el viento varía de sotavento a barlovento. ¿Ves que el viento va para el otro lado? Bueno, estamos tirando el palo. Vamos, nos remo un poco más de remo. Problema de allá, boludo. Bueno, veníamos diciendo que estamos con problema de viento, aparentemente agarramos una ráfaga importante. La vela está bien inflada, y la estamos dirigiendo hacia... A la isla del Sol. 43 puntos grados de latitud noroeste. No, para adentro no, pero... 3/4 parte más lejos del mediano de Greenwich. ¿Por qué? Y acá estamos. Somos unos navegantes de viento. Está bien ahí. Esto es un huracán. 3 vientos, 5 vientos, un huracán. ¿Cuántos nudos vamos? Estamos a 3,5 nudos por centímetro cuadrado. No, venimos ligero. Venimos más rápido que el tractorcito. Sí, no, venimos ligero. Por ahí el viento, ¿qué mierda está pasando? Vamos a cambiar. No. Bueno, nos pedimos tiros centrales hacia